Entonces, por ejemplo, en esta pregunta, ¿sí? Dice ¿no? Lo siguiente. El producto de tres números consecutivos y positivos y consecutivos. Positivos. O sea, puede ser -5, pues no. De hecho, que yo sé que esos números van a ser positivos. Positivos. Ya está, dice, y consecutivos, ¿no? A la vez, ya. Es igual, dice, a 80 veces el intermedio. Hallar el número mayor. Cuando de ahora en adelante, cuando a ti te mencionen, se conoce como triada o tres números. Cuando a ti, por ejemplo, te mencionen de ahora en adelante, tres números, escúchame, tres números enteros, Ya. escúchame, tres números enteros y a la vez te dicen positivos, ¿sí? Lo que yo recomiendo, lo que yo recomiendo, lo que yo recomiendo es que los expresemos de esta forma. Al primer número, ¿sí? Al primer número le podemos asignar, por ejemplo, un x-1. Al segundo número, ¿ya? Al segundo número le podemos asignar un x, porque es consecutivo, ¿no? Le estamos sumando uno, ¿no? Y al tercer número, ¿qué le colocaríamos? Si los consecutivos van de uno en uno. Sería x-1, le sumo uno, sale x. Le sumaríamos uno más y ¿qué tendríamos? El tercer número. ¿Y cómo sería el cuarto número? Ya. Miren. El cuarto número, ¿qué sería? X más 2, ¿no? Y así ¿Y sucesivamente. de dónde sale el cuarto número? No, pero en este caso no, pues ¿no? En este caso no me mencionan esa cantidad de números, entonces no, ¿para qué lo voy a...? Ah, ya, ya. Ahí es lo dejo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el problema? Acá hay algo muy bonito que tú tienes que también conocer, ¿no? Cuando mencionan producto, acuérdate, producto es equivalente, ¿ya? Producto es equivalente a multiplicación, Ya. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué dice ahí? El producto de tres números. Entonces, quiere decir que tú los vas a multiplicar esos números, ¿no? O sea, tú vas a multiplicar ¿qué números? Pues tú vas a multiplicar los tres números, ¿no? O sea, vas a multiplicar Claro. x-1 X-1 por x por X por por x X+1. por x+1. Y ese resultado te debe dar ¿cuánto? Dice que ese resultado te genera 80 veces el intermedio. Entonces dime de esa Ya. imagen, ¿cuál sería el número intermedio? Intermedio se refiere a que tiene que estar Al al centro, medio. al centro, pues, ¿no? Al centro. ¿Cuál Ya sería? 40. No, me refiero, escúchame. De estos tres números, de estos tres números, Ya. ¿cuál es el número intermedio? X. X, pues, muy bien. X. Ya está. ¿Cierto? Ese es el planteamiento Ujú. matemático. Ya, eso es lo que el estudiante va a plantear. Ya lo entendió, ya lo interpretó. ¿Está bien? Entonces, ya con esa Sí. información, el estudiante ya puede resolver. ¿Por qué? Porque tú sabes del álgebra, que también en una clase lo vimos, este valor de x yo lo puedo simplificar con este valor, ¿verdad? ¿Sí? O sea, Ya. este número x, como es un valor positivo, lo voy a trasladar a dividir, ¿no? Y me va a quedar x entre x, ¿qué te va a generar? Uno, ¿verdad? Entonces lo puedo simplificar. ¿Está bien? Y ahí mira, y ahora Ujú. sucede algo bonito, ¿no? Algo bonito. Entonces, por ejemplo, como estamos analizando el curso de aritmética, ¿cierto? Tú tienes que buscar dos números, pues, ¿no? Ahí que se diferencian en cuántas unidades para que puedas llegar ahí, ¿no? Esos dos, mira, ¿qué diferencia hay entre los dos números? Ahora vas a entender el porqué, vas a entender la diferencia. Escúchame, este problema se Ya. resuelve de dos formas. Entonces,
Dime, de acá hasta acá, ¿cuánto avanzó? ¿Te acuerdas que te dije que ¿De aumenta? dónde? De acá hasta acá aumentó uno, ¿verdad? Y de acá hasta acá, Sí, ¿cuánto aumentó? Uno. ¿Por qué? Porque son números consecutivos. cultivos. Son números consecutivos. Entonces dime, este número y este número, ¿cuántas unidades es su diferencia? ¿En cuánto se diferencia? Mm, Por ejemplo, vamos a dar un número, dime un número cualquiera positivo. dos, Ya, dos. ¿El siguiente quién es? Tres. ¿El siguiente? Cuatro. ujú, Ya. cuatro. ¿Cuánto es la diferencia entre el primero y el último? ¿En cuánto se diferencian? El último es mayor, Ya, ¿en cuántas unidades? dos, Muy bien. Entonces, quiere decir que el primer número consecutivo y el último número consecutivo para cualquier pareja, para cualquier triada de números, siempre se va a diferenciar en dos. Sí, mira, por ejemplo, si tú deseas, le ponemos acá por el 25. El siguiente, ¿quién es? 26. El siguiente, 27. 27. Entonces, ¿qué observas? Ah, yo observo que 27 menos... Ah, dos unidades también, ¿no? Entonces, el primero Ujú, y el último se diferencian en ¿cuántas unidades? Dos. dos, Entonces, quiere decir que tú debes buscar dos números que multiplicados te generen 80 y que su diferencia, ¿cuánto debe ser? Dos. más dos. ¿Ya? ¿Cuál sería la respuesta? Tú piensas lo siguiente, dices, ¿no? Dos números, dos números, ¿cierto? Que se Ya, diferencien en dos unidades y que su producto, o sea, su multiplicación, y que su producto sea en este cuánto, genere cuánto, 80. Ya. A ver, ¿cuál sería ya. tu idea? A ver, ¿qué números, dos números consecutivos que se diferencian en dos unidades, ¿no? ¿Cierto? Y que multiplicados te generen 80. ¿Cuáles serían esos números? O sea, dos números que sean consecutivos, No, no bueno, son se consecutivos, multipliquen. no son consecutivos. Ya no son consecutivos porque recuerda Ya, que consecutivos son cuando están los tres, ¿cierto? ya, En este caso son dos números. ¿Y cuánto es su diferencia ok, entre el primero y el último? ¿Cuánto se diferencian? Dos unidades, ¿verdad? ya. Ya, entonces dime, dos números positivos que tú conozcas que se diferencian en dos unidades y su producto es 80. Ya, voy a. ¿Cuál sería? A ver. mm, 40 o No, si tú me dices 40, no, pues no puede ser, porque 40, ya es, si tú le pones acá 40, si tú le colocas acá 40 y él es, no, pues no tendría lógica, ¿no? El de acá sería 42, ¿no? Y 40 por 42, ahí ya sé cuál es. ¿cuál? Se- 70 y 78 Ya, 78, y 79 sería el siguiente. pero no puede ser porque 78 por 79 no te genera 80. A ver, mm, Ya, mira, para no estar haciendo eso, ¿cierto? Porque la aritmética a veces acá es un poco complicada. Esto ya es conocido en el sí, álgebra, ¿sí? En el álgebra, escúchame, en el álgebra esto ya es conocido. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver en el álgebra? Entonces, vamos a usar el álgebra para resolver esto, ¿no? Entonces, este resultado en el álgebra se conoce como diferencia de cuadrados. Y este resultado es igual así, es decir, x al cuadrado menos uno al cuadrado, ¿ya? Y eso sería 80, ¿no? ¿Ok? Lo resolvemos por el álgebra. ujú. Y acá quedaría x al cuadrado, acá queda uno, acá queda 8, 80. Ese uno pasa a sumar, ¿no? Sería 80 y
81. 2. Ahora sí dime, ¿qué número positivo, qué número positivo elevado al cuadrado te genera 81? ¿A qué número elevado al cuadrado te da 81? Ajá. Comienza, pues, ¿no? 6 al Elevado. cuadrado, 36. Elevado al cuadrado es 3, 2, ¿no? Claro, ajá. Elevado a la 2. Ajá. 9, pues. 9, muy bien. 9. Ya está. Lógico, ya se ha encontrado el valor de x que vale 9, ¿cierto? Ya mira, si lo Ujú, hacías como esto, si lo hacías con esta idea, esos dos números que se diferencian en 2 y que multiplicados te dé 80, es el 8 y el 10, pues. ¿Me entiendes? ¿Por qué, ah? ya. ¿Por qué? Porque 8 y 8. 10 se Ah, diferencian en dos unidades y su producto, ¿cuánto te da? 80. 80. También puedes pensar así, ¿verdad? Ahora, pero tú dirás, pero ¿cómo acá sale 9? Resulta, ¿quién? A ver, ¿quién sería, por ejemplo, 8? Bueno, si lo resuelvo con esta idea, ¿sí? Lo resuelvo con esta idea que está acá, ya, si lo resuelvo con esa idea, yo diría pues que 8 sería este número, ¿no? El menor. Ya. Entonces, si yo lo Y resuelvo 10 con el esa menor. idea, claro, lo igual. Digo, ya. Entonces quiere decir que 8 sería igual a quién? A x menos uno. Mm, Y mira, ¿cuánto queda el x? El menos uno pasa a sumar, ¿cierto? Y el valor de x, ¿cuánto te genera? 9. Dime, ¿te salió lo mismo? sí. Sí, ¿verdad? Sí te sale lo mismo. Entonces, con el álgebra, te das cuenta que podemos tener también como una herramienta en la matemática, donde, en este caso, podemos resolver de esa forma. Sí, entonces así es como lo vamos a trabajar bonito, ¿no? O sea, con la finalidad de que tú aprendas a hacer las dos metodologías, ¿no? La metodología algebraica y la metodología ¿no? con la aritmética, ¿no? Donde yo digo, ¿no? Estos dos números, el primero y el tercero, como son consecutivos, siempre se van a diferenciar en dos unidades. Por lo tanto, debo buscar dos números que se diferencien en dos unidades y que su producto sea 80. Y esos números son 8 y 10. Ya los encontré. Luego digo x menos uno lo igual a 8 y ya encuentro el valor de x igual a 9. ¿Está bien? ¿Ok? Ujú. Ya. Sí, Entonces, eso quiero que me entiendas porque ese es parte también del proceso de aprendizaje. ¿Sí? No es que todo se va, en este caso, se va a aprender así de la nada. No. Tenemos que tener también principios básicos para entender los fenómenos que se están presentando, porque este tipo de, este tipo de razonamiento también lo puedes aplicar más adelante en la ciencia, ¿sí? Cuando te enseñe física, cuando te enseñe química. Entonces tienes que entender cómo se resuelve esto, ¿sí? En la parte de nuestra sí. preparación académica, tenemos que conocer todas las observaciones. No nos podemos quedar solo con una forma, ¿sí? ¿Ok? Listo. Ahora, Ok, luego, luego te voy a pasar la captura, vamos a avanzar con otro ejercicio, ¿sí? Ok, vamos a ver, por ejemplo, vamos a analizar el ejercicio. Mira, por ejemplo, el problema número 7, ¿sí? Hasta ahí llegamos, ¿está bien? Ok, vamos a resolver el problema número 7, ¿está bien? Hasta ahí. Y luego lo otro ya lo continuamos en nuestra próxima sesión, ¿sí? Ok, mira, ok. el problema número 7, tú dirás, pero ¿qué tiene que ver eso si estamos viendo aritmética? Ahí aparece un cuadrado, aparece el área, ¿cierto? ¿Te das cuenta, no? Sí, es un problema Ujú, integral, ¿no? ¿Cierto? Está combinando las operaciones básicas, porque el tema del día de hoy es operaciones básicas, ¿sí? De división, de todo, pero lo está combinando con qué? Con geometría, porque el estudiante tiene que entender ya. que cuando le dicen, desde el primer momento que el estudiante le dice,
rectángulo, él ya debe tener en su mente un rectángulo, que sería de esta manera. No va a dibujar un cuadrado, ¿cierto? Tiene que dibujar así, un Mm, rectángulo. ¿Está bien? Dice, escúchame, dice sí, que su largo mide 35. Entonces, ¿cuál es su largo? La parte, por algo es la parte más larga. Fácil, pues, de sí, razonarlo, ¿no? La parte más larga sería desde acá hasta acá. ¿Y eso cuánto mide? 30. 35 35 no, 30, con toda la unidad, vamos, 35, 30. metros. ¿Qué te pide a ti? ¿Cuánto mide su ancho? Ah, tenemos que encontrar ese valor. Si tú deseas, le colocas X, pues, ¿no? ¿Cierto? Ok, si tú deseas, vamos a colocarle X, ¿está bien? Entonces, X va a ser la medida de su ancho, ¿ya? Ahí está, X. Ya, Entonces, ¿qué más nos dicen? Ah, nos dan un dato. Nos dice que su área, ¿cierto? Mira, acá menciona que el área, ¿cierto? Ahí menciona que el área de esa región rectangular, de ese terreno, ¿cuánto es su área? 875 175 metros al cuadrado. metros cuadrados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el estudiante no conoce la parte de la geometría, lo que va a pasar es acá que no, hasta ahí va a llegar su planteamiento. Pero ya el estudiante que conoce y sabe cómo se calcula el área de un rectángulo, ¿sí? De la superficie del rectángulo, no, superficie no sería de la región interior, ¿no? Esta área, ¿cierto? Entonces el estudiante ya sabe cómo se trabaja eso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues, ¿no? Esa área se calcula multiplicando 35 por quién, por X, ¿verdad? ¿Sí? 35 por X. Jamás te vas a olvidar, pues, ¿no? Que el área de una región triangular, en este caso, disculpa, rectangular, siempre será el producto de sus de sus dos dimensiones. Mm. Y ya, ¿qué pasa ahí? ¿Lo paso a dividir? Lo vas a Sí. pasar a dividir, ¿no? Sería El bueno. área es el total, ¿no? Claro, el área es lo que está acá de verde, ¿sí? ¿Ok? Entonces, Ya, de forma particular, a veces te dicen así, bueno, si él es un rectángulo, no te dicen una teoría, ¿no? La teoría dice, si él mide A y él mide B, entonces se dice que el área, ¿sí? El área de esta región ya, se va a calcular como A por B, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. sí. Para el problema sería 35 por X y debe darme ¿cuánto? 875. Entonces acá tienes que dividir 875 entre 35 y ya tendrías el valor, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Ya cuánto sería su valor? Mm, 20, 25, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para ok, resolver acá por la metodología clásica de la división, si quieres dividirlo por la metodología clásica de la división, sí lo puedes hacer, o sea, no habría ningún problema, ¿no? Entonces, para dividir, acuérdate que tú vas a colocar 875 y acá vas a colocar 35, ¿no? Ok, sí. entonces, ese número que se aproxima, no vas a poner, no tienes que tomar dos cifras, ¿verdad? Sería 2, ¿no? 2 por 35 sería 70, ¿verdad? La diferencia te sale 10 y 17 y acá 5. ¿Sí? Ahora tendrías que buscar qué número multiplicado por 3 se aproxima a quién, a 17, ¿no? ¿Cierto? A 17. Y eso Mm, sería 5, ¿no? Entonces, 5 por 5, 25. Hay dos unidades, 5 por 3, 15, más las dos unidades, 17. Y mira, y sale exacto, ¿sí? Sale exacto, ¿no? Por lo tanto, la división de 875 entre 35 te daría 25, ¿sí? Mediante la división clásica, ¿no? La que tú conoces. ¿Ya? Entonces, es así como se resuelve este tipo de ejercicios, ¿sí? Hay que resolverlos así, porque todo tiene un principio.
Entonces, acá, cuando me hablen a mí de ahora en adelante de área de una región rectangular, yo sé que el área se calcula como A por A por B. 25 Voy a A multiplicar por B. A por B. Ok, ya eso no, eso va a quedar siempre contigo. ¿Está bien? Sí, Ya, listo. Un ratito, te voy a enviar igualmente la captura. Un momentito, por favor. Ya, ok.